pueblo, para tu iglesia, acá y los que nos ven a través de los medios. Señor amado, que tu palabra nos pueda ser revelada, que tu palabra pueda instruirnos, que tu palabra traiga a nuestra vida, Señor amado, un fundamento que permita edificar sobre él nuestra casa, nuestra familia, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla en nosotros la función para la cual tú la has enviado. Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y esta cosa, por alguna razón, no quiere conectar hoy, fíjense. No me detecta el Apple TV. ¿Será que he conectado ahí a la energía? Porque no me aparece acá. Yo quiero, con la ayuda del Señor, hermanos, platicarle de un tema familiar, como se acostumbra en esta casa siempre los días miércoles y bueno, si no nos podemos conectar, usted carga Biblia, ¿verdad? Hace algún tiempo, hace algunos meses, estudiamos en un tema, un versículo que está en el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 2. Si lo encuentra, me dice un buen amén. ¿Cómo? No, nada que ver. Esa es la pantalla del Apple TV, pero aquí no me conecta. Bueno, nos vamos a ir así nomás entonces. Ya tiene el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 2. Dice la palabra de Dios: y edificó la casa del bosque, esto es el rey Salomón, la casa del bosque del Líbano, de 100 codos de largo, diga conmigo, 100 codos de largo, 50 codos de ancho, diga 50 codos de ancho, y 30 codos de alto, repita por favor, 30 codos de alto, y sobre 4 hileras de columna, diga 4 hileras de columnas. Ajá, dice que eran de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Yo le explicaba hace algunas semanas que estuvimos platicando al respecto, yo le explicaba que aquí aparecen 4 medidas principales que el rey Salomón ocupó para edificar su casa. Y al hablar de la edificación de la casa, definitivamente estamos hablando de nuestra casa o nuestra familia, pues, de cómo tiene que ser edificada nuestra casa. Hemos explicado muchas veces que la familia, nuestro hogar, no puede ser edificado de otra manera, sino con lo que la Biblia dice y como la Biblia dice. Es decir, a través de la instrucción que Dios nos ha dado a través de su preciosa palabra. Y en este verso encontramos esas 4 medidas que son, ¿cómo le digo?, básicas, pero muy básicas para poder edificar la casa. Y de lo que nos hablan esas medidas es de una cuadridimensión en el hogar, pues. Usted sabe que cada número en la palabra de Dios tiene un significado. Y entonces diríamos, si lo miramos de abajo hacia arriba, el número 4 hemos aprendido que significa equilibrio, es decir, que en nuestra casa tiene que haber equilibrio. Esto solo se lo estoy repitiendo porque ya lo platicamos, no recuerdo si el año pasado o a principios de este año, pero lo platicamos. Solo estoy repitiendo nomás las medidas de la cuadridimensión de la casa y luego me voy a enfocar en una de ellas. Pero el número 4 le decía que es equilibrio, y cuando hablamos de equilibrio estamos hablando de huir de esa famosa ley conocida como la ley del péndulo. Acuérdense que los péndulos se mueven de este modo, ¿verdad?
Entonces, la ley del péndulo lo que dice es que los extremos son malos. Siempre los extremos son malos, y entonces en un hogar lo que necesitamos es ser equilibrados. Algún día vamos a platicar del número 4 en el hogar, apoyándonos en ese verso que usted está leyendo ahí en su Biblia, porque el equilibrio se tiene que dar en todas las áreas en nuestro hogar, en la corrección, en la disciplina, pues, en cuanto al cariño, al amor, a las manifestaciones de amor en el hogar, la administración en el hogar, de lo económico, y no solo eso, sino, bueno, todo lo que conlleva el administrar un hogar tiene que ser equilibrado. Entonces, el número 4, cuando dice que estaba sobre 4 hileras de columnas, habla de equilibrio, pero el otro número es el 30, ¿va? El número 30, cuando se mencionan ahí los 30 codos, el número 30 habla de madurez espiritual, habla de servicio. Acuérdese que de 30 años arriba, dice la Biblia que se comenzaba a servir en el tabernáculo de Moisés. Entonces, definitivamente el número 30 habla de madurez para servirle al Señor, habla de servicio. Eso también, pues, obviamente es una medida que tiene que estar en nuestra casa y que debemos de aplicarla, que seamos los cónyuges, sobre todo, pues, maduros para enfrentar muchas situaciones que como matrimonio se tienen que afrontar. Muchas personas se casan y carecen de esa medida en su hogar, esos 30 codos. Lamentablemente, pues, y al no tener madurez, muchas de las situaciones en las que se ven inmiscuidos o envueltos los cónyuges, termina la familia, pues, echándose a perder el matrimonio. Pero le digo, ese también es un tema que en algún momento habría que abordarlo por separado. Luego, el otro número que aparece es el número 50, cuando habla de los 50 codos. El número 50, usted sabe que en la Biblia habla de jubileo y habla también del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y acuérdese que en el Pentecostés fue cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, el número 50 también habla del Espíritu Santo, de un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, tener esa medida en la casa, el número 50, nos habla de todo eso que le mencioné. Acuérdese que en el jubileo, que era el año 50, cuando se celebraba el jubileo, lo que había era perdón de deudas. Entonces, una casa que tiene esa medida, que alcanza el 50 en su hogar, es una casa donde con facilidad se perdonan las ofensas y las deudas. Amén. Y es una casa, si hablamos pues de Pentecostés, es una casa donde el Espíritu Santo ha descendido y habita en medio de los que ahí viven. Eso significa el número 50. Ahora, el primer número que aparece, y lo dejé por último porque es de ese que yo le quiero platicar esta noche, es el número 100. Y el número 100 de lo que habla es del ministerio pastoral. El ministerio pastoral. Quizás apagamos los proyectores, hermano Martín, por favor, porque esto no conecta. Y ahí nos vamos a ir así nomás. Entonces, mire pues, ¿por qué le digo que el número 100 habla del ministerio pastoral? El tema de esta noche sería ese, ¿verdad? El número 100 en la familia. Ese sería el tema de hoy. El número 100 en la familia. Acuérdese que el número 100 está ligado a las ovejas, al pastorear ovejas. ¿Y por qué decimos eso? Porque en Mateo 18:12 dice la palabra de Dios, Mateo 18:12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Cuántas ovejas dice que tiene este pastor? 100 ovejas. Entonces, por eso decimos que el número 100, una de las cosas que
que el 100 nos habla es del pastoreo de ovejas. En ese sentido, pues, pensaría yo que una familia que alcanza el número 100, que tiene o que adquiere esta medida en su casa, es una familia que se vuelve un rebaño. Y un rebaño no de cabras, ni de burros, ni de vacas, sino que obviamente de ovejas, porque estamos hablando aquí en Mateo 18:12 de 100 ovejas. Pareciera ser pues que es como el sello pastoral, ¿verdad? El número 100. Entonces, habían 100 ovejas en el rebaño de este hombre que las tenía en el desierto, se le perdió una y dice que fue a buscarla y cuando la encontró ya no la llevó al desierto, sino que la llevó a la casa e hizo fiesta con sus amigos a causa de la alegría que él sintió en su corazón de haber recuperado la oveja perdida. Entonces, el punto es que el 100 habla del ministerio pastoral y alcanzar esa medida es que la casa se convierta en un rebaño. Entonces, para que eso suceda, lo que necesitamos definitivamente es evolucionar todos los de la casa. El primero que tiene que evolucionar creo yo que es el padre de familia, porque el padre de familia vendría a ser el pastor de ese rebaño y en la medida que el padre de familia evoluciona a la estatura de pastor de su casa y comienza a funcionar como pastor de ese pequeño rebaño que le han encomendado, entonces creo yo que también su mujer y sus hijos van a comenzar a evolucionar a la estatura de ovejas y se van a dejar pastorear por aquel que les ha puesto el Señor como pastor, que vendría a ser el padre de familia. Pero repito, es una evolución, es un desarrollo que tiene que darse tanto por parte nuestra, pues, como cabezas de hogar. Díganme un buen amén los hombres en esta casa. No han venido, ¿va? Poquitos. Díganme otra vez un buen amén los hombres. Entonces, con ustedes estoy hablando ahorita. Necesitamos evolucionar a ese nivel y comenzar a funcionar como pastores de la familia. Acuérdense que pastor, el concepto de pastor, una de las definiciones de un pastor es uno que alimenta, uno que sustenta, pero las funciones pastorales son varias. El pastor no solo cuida de que las ovejas coman bien, sino que también las cuida de los depredadores. Acuérdese que David dice que él enfrentaba leones y enfrentaba osos cuidando a sus ovejas. Y él le dijo al rey Saúl cuando el rey Saúl lo quería persuadir de que no peleara contra Goliat, le dijo David, yo allá cuido las ovejas de mi padre y cuando un león o un oso viene y arrebata uno de los corderos, yo voy tras él y lo agarro, le abro las quijadas, le dijo, y lo mato para poder rescatar al corderito. Entonces, funciones del pastor de la familia es cuidar al rebaño de los depredadores. Y usted sabe que hay muchos depredadores de la familia, depredadores hermanos del matrimonio, depredadores de los hijos, de los jóvenes, de las señoritas, depredadores cibernéticos. El internet está haciendo tanto daño, hermano, porque usted sabe que ahí encontramos cosas muy buenas, como por ejemplo la palabra de Dios, pero también encontramos las mismas puertas abiertas hacia el infierno a través del internet. Y a eso están expuestos nuestros hijos. Entonces, cuando un padre de familia, creo yo que está comenzando a funcionar como pastor en su casa, comenzamos a cuidar a nuestro rebaño de los distintos depredadores que los puedan estar amenazando. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que como padres de familia somos a veces hasta sobreprotectores con nuestros hijos, pero fíjense que hay padres de familia que físicamente son protectores en el sentido de que si saben que alguien quiere ahí hacerle daño a su hijo, hasta van y lo amenazan, pero en la casa lamentablemente no ponen reglas
Y usted sabe bien que las reglas nos protegen. Mire, una de las cosas que a nosotros como cristianos nos guardan de caer, dice la Biblia que es el temor de Dios. Es un escudo alrededor de nosotros. Entonces, cuando los hijos aprenden a tener temor del Padre, cuando digo temor del Padre, no digo miedo del Padre, sino respeto pues por su Padre, aprenden a tener temor de Dios. Y ese temor, ese respeto pues que le tienen a sus padres, los va a guardar de cualquier depredador que pueda aparecérseles, sobre todo pues depredadores espirituales, depredadores emocionales, aquellos que dañan el alma y que dañan el espíritu, que no solo pueden dañar el cuerpo, sino que provocan un daño que va más allá porque es un daño espiritual, que los puede llevar al pecado y obviamente llevarlos a una eternidad sin Dios. Son depredadores, creo yo, mucho más importantes que alguien que les quiera hacer daño allá en la escuela, así físicamente. Que no estoy diciendo que no hay que cuidarlos de eso, sino que eso es secundario comparado con el daño que provoca un depredador espiritual. Mire, los muchachos son presa a veces en las universidades de catedráticos, tal vez no ateos, que abundan también ateos, ¿verdad? Pero catedráticos que a lo mejor son de otra religión y que tratan de persuadirlos de que su religión o su doctrina es la correcta. Y en ese sentido, pues, el pastor, como es el encargado de sustentar el rebaño, como padre de familia, también tenemos la responsabilidad de llevar la comida al hogar, pues la comida, el pan natural, pero el pan espiritual, el poner la doctrina, creo yo que también es responsabilidad nuestra. Y yo pienso, hermanos, que si no quizás tenemos en la casa esa buena costumbre de tener quizás un altar familiar, o esa costumbre de leer la palabra de Dios en familia, orar en familia, por lo menos hay que traer a los muchachos al culto para que acá se les ponga el sello de la sana doctrina. Allá arriba si son menores de 12 años y si no, pues que estén aquí abajo con nosotros como lo están algunos jovencitos esta noche, en medio de los adultos, recibiendo la palabra de Dios, para que cuando alguien, un depredador allá, quiera cambiarles la doctrina, quiera cambiarles el destino, cambiándoles la doctrina o cambiándoles su concepto de Dios que tienen y del evangelio, que ese fundamento que se ha puesto en ellos sea inamovible. Acuérdense que la Biblia es clara, en el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que venga pues lo que venga, ellos se mantengan firmes, establecidos en ese fundamento que Dios ha puesto a través de su palabra en sus corazones. Entonces, todas esas son funciones de un padre de familia que evoluciona al nivel de pastor, pero ya vamos a entrar más adelantito en detalles en cuanto a las funciones pastorales. Quiero darle vuelta quizás a la tortilla, ¿va? Y hablar entonces del rebaño. Que un rebaño que se le están dejando ver las señales de oveja. Yo pienso, fíjese hermano, que si esta medida se da en un hogar, eso sería maravilloso, precioso. ¿Por qué? Porque qué mejor que tener un rebaño de ovejas. ¿O preferiría usted un rebaño de cabras? Bueno, porque el rey Saúl, acuérdese usted que era pastor de asnas, dice la Biblia, o sea, él era pastor de burros, su rebaño era un puño de burros. David era pastor de ovejas. Entonces yo le pregunto, como aquí todos somos hijos, ¿verdad? Y en algún momento, algunos son hijos de dominio, pero en algún momento todos hemos estado ahí como hijos de dominio. Yo le pregunto a los que son hijos de dominio, ¿ustedes son ovejitas en su casa? Y les pregunto a los que ya no son hijos de dominio, sino que ya estamos quizás como cabezas de hogar o ya se casó usted, pues, pero ya está fuera de su casa, de la manera que sea. Usted que alguna vez fue hijo de dominio,
¿Era ovejita en su casa, hermano? O no mucho, no muchito. ¿Cabrito, cabrita? ¿Peligüey? En el mejor de los casos, quizás peligüey va. Pero por eso le digo yo, fíjese, que qué precioso, qué maravilloso que un hogar, que en un hogar se alcance esta medida espiritual, el número 100. Porque entonces se va a volver un rebaño. Y miren, en los rebaños de ovejas, ahí no hay clavos, fíjese, hermano. Ahí no se dan los problemas que se dan en los rebaños de cabras, en los rebaños de ovejas. En los rebaños de ovejas, aunque de repente pues más de alguna oveja quizás, porque hay más de alguna oveja que patea, que no se le ha ido bien lo cabro, ¿va? Aunque haya más de alguna que patea, las demás son mansitas. Y por eso yo le digo que qué maravilloso, qué precioso llegar a tener un rebaño de ovejas en la casa, donde ahí sí se puede decir, mire, hogar, dulce hogar. Solo ovejitas, preciosas. Aunque sean ovejitas negras, algunas, ¿va? Pero son ovejas, tienen carácter de oveja. Ahora, eso creo yo que tiene que ver con la clase de pastor, pues, porque si la función del pastor es pastorear cabros, en cabros se le van a convertir el rebaño que tiene. O si la función del pastor es, como en el caso de Saúl, pastorear burros, se le van a hacer también el rebaño que tiene en la casa. Y tiene que saber una cosa, no solo los hijos son ovejas, también la mujer. Solo un amén, dos aménes. En otras palabras, la mujer tiene que ser pastoreada también por su marido. Señor bendito. Es decir, ella tiene que ser una ovejita en la casa. Más de alguno está diciendo en su corazón, tené fe, varón. Digo yo, pues, y como la tiene ahí cerquita, mejor no hice nada, ¿va? Pero dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel 12:3. Le voy a leer el verso y luego le platico un poquito para que se acuerde de esta historia. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Está hablando el profeta, ¿quién era este? Natán, ¿verdad? Con el rey David, después de que David había pecado con Betsabé y que había mandado a matar a Urías. Usted conoce esa historia. Entonces el rey David, bien galán, después de que murió Urías eteo, que era el esposo de Betsabé, la mandó a traer, se casó con ella, y como ella estaba embarazada, estaba por nacerle bueno, le había nacido ya un muchacho. Entonces dice la Biblia que llegó el profeta Natán y le llevó una parábola diciéndole que había un hombre rico con muchas ovejas y un pobre que solo tenía una, y al hombre rico le llegó un visitante, y que el hombre rico en vez de agarrar una de sus muchas ovejas para atender a su visitante, le quitó la única que tenía el hombre pobre. Y él, dice, es el que la tenía como una hija, es decir, dice que era una corderita, pero el hombre pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado. Y entonces se la mandó a quitar y se la guisó al visitante. Ahí hemos aprendido en esa parábola, pues, que definitivamente la mujer de Urías era la corderita, y que Urías era el hombre pobre, y que David era el hombre rico. O sea, David era el hombre rico que tenía, está hablando de la esposa, pues. David tenía varias esposas. David se había casado por lo menos con 3 mujeres y luego tenía un harén de concubinas. Entonces él era el hombre rico que tenía varias ovejas que eran su mujer, pues.
Pero el hombre pobre en la parábola, es decir, Urías Eteo, solamente tenía una y la tenía como una corderita, ni siquiera como una oveja adulta, ¿va? Sino como una cachorrita. Fíjese, y si tenía hijos, es porque era una mujer que ya había avanzado en la edad. Pero él la tenía como una corderita. Entonces yo le quiero preguntar a las hermanas, ¿a cuántas de ustedes las tienen en su casa como una corderita? Chuchachero. Entonces le pregunto a los caballeros, pues, ¿cuántos de los caballeros tienen a su mujer como una corderita? Aquel ya está testificando, ¿ah? ¿Tiene a su mujer como una corderita? Es que, mire pues, ¿cuál es la diferencia con una corderita y una oveja? La edad. ¿Y qué más? El carácter, el cuidado, la atención, las gracias de una corderita, ¿va? Las corderitas o las alegres pasan. Y entonces, como es una corderita, también así el pastor, así la mima, la cuida y todo eso. Entonces, cuando un padre de familia o un esposo, mejor dicho, tiene a su esposa como una corderita, es porque la cuida. Aquí dice en este verso que él comía de su bocado, dice. Es decir, le daba de su propia comida. De esa manera la sustentaba. Comía, bebía de su vaso, dormía en su seno. ¿Cuántas corderas duermen en el seno de su pastor? Estamos hablando del matrimonio, no me van a decir amén las solteras. De su pastor esposo, pues vamos a aclarar, ¿va? ¿Cuántas ovejas duermen en el seno de su pastor esposo? O duerme en otro lado, o la mandan a dormir a la sala, o usted lo manda a dormir al sofá. Ahí dice que dormía, dice, había crecido con él. ¿Y qué más? Y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía a él como a una hija. Entonces, mire, pues definitivamente yo creo que en el rebañito ese que nos han encomendado a nosotros los esposos, la oveja más difícil es la esposa. ¿Sí o no? Más difícil de pastorear y más difícil de que ella dé la talla de oveja. Digo pues porque los hijos de alguna manera por lo menos lo miran como el padre o como el que los mantiene, ¿va? Por lo menos. Pero la esposa, para que ella obviamente lo logre ver al marido como pastor, ella tiene que hacer lo que aquí dice, crecer con él. Eso significa que ambos tienen que crecer. El marido dar la talla de esposo, de pastor, y ella dar la talla de oveja, creciendo juntos. ¿Qué ejemplo le pongo? Aquí tengo a los esposos Flores Maravilla, ¿va? Así es, ¿va? Flores Maravilla, ¿va? Aquellos se acaban de casar. Todavía no se me olvida el apagón. Entonces ellos, mire pues, ¿cuántos hace que se casaron? Yo pensé que ya se te había olvidado. A los hombres todo se nos olvida, ¿va? Se nos olvida el aniversario. Por allá, hermano, predicando acerca del matrimonio, dijo un bandido, mire, dichosos los que se casaron el 29 de febrero. Porque cada 4 años tienen aniversario, dice. A nosotros, a los hombres generalmente todo se nos olvida, ¿va? Pero a aquel no se le ha olvidado, 7 meses hemos. Aleluya. Ellos tienen 7 meses de haber iniciado pues una unidad matrimonial. Y están creciendo. Bueno, yo espero que estén creciendo en esa relación, ¿va? Creciendo poco a poco, no de voladas, sino que es despacio la cosa, ¿va?
de volada quiere decir así al chilazo, ¿va? Sino que tiene que ser obviamente despacio. Crecer en la relación, pero en ese sentido, como los dos están creciendo, Cifreo está creciendo como pastor, vos tenés fe, varón o varona, y Liz está creciendo como oveja, ¿sí o no? Como corderita, pues. Si ambos, si crecen juntos, si ese crecimiento se da, pues, obvio, ella va a llegar a ser oveja y él va a llegar a ser como su pastor. ¿Sí me está entendiendo? ¿O no me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, cuando ese crecimiento no se da, pues, en ambos, difícilmente la esposa se convierte en una ovejita, una corderita. ¿Por qué? Porque tampoco el esposo se está convirtiendo en un pastor para ella. No la cuida, no la protege, no la sustenta, no la alimenta, no la lleva a los pastos verdes, como dice Salmo 23, no la lleva a aguas de reposo, sino que solo aguas turbias en la casa, ¿verdad? Aguas turbulentas. Las aguas acuérdese de la antítesis de las aguas de reposo, son aquellas aguas de Meriba, se llamaba, ¿verdad? Donde lo que se dio, pues, una rencilla en el pueblo de Israel. Las aguas de Meriba hablan de pleitos. Las aguas amargas hablan, hermanos, a causa, pues, de los pleitos. Yo creo que las aguas de Meriba llevan a un matrimonio a las aguas amargas. Y ahí, pues, usted sabe bien que lo que Moisés hizo, el remedio que Dios le reveló a Moisés fue cortar un árbol y tirárselo a las aguas. Ese árbol es Cristo, el árbol de la vida. Es lo único que puede sanar la amargura en un hogar que ha caído en ese tipo de situaciones. Pero ¿por qué se da eso? Porque no se crece en la relación esposo-esposa, en el sentido, pues, de que él evolucione a la estatura de pastor de su casa y que ella obviamente también evolucione y se convierta en una corderita para que se deje pastorear. Fíjese, hermano. Cuando él se convierte en pastor y ella en corderita, él la va a querer llevar a las aguas de reposo y ella va a querer ir con él. Pero si él está creciendo como pastor y ella no crece como oveja, él la va a querer llevar a las aguas de reposo, pero ella va a preferir las aguas de Meriba. ¿Sí me voy a entender? Si ella no evoluciona. Por eso, ahí dice, lástima, hombre, que no pudimos proyectar, ¿verdad? Para que usted pudiera ver ahí en la pizarra el verso donde dice que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Es decir, tanto los hijos como la esposa crecen a la estatura de corderos, de ovejas, que obviamente, pues, se tienen que dar las señales en ellos. Dígame las señales de la oveja así rapidito, por favor. Eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Dígame, ¿cuáles son las señales de una oveja? Oye la voz del pastor. Entonces, cuando en un rebaño hay pastor y hay ovejas, el pastor tiene voz de pastor, valga la redundancia, y las ovejas tienen oído de ovejas. Ok, eso significa que en un rebaño donde hay pastor, el pastor solamente dice, da una instrucción y todo mundo la acató. Dígame una instrucción que usted tiene en su casa, caballero. No hay instrucciones en la casa. Solo una. ¿O no hay reglas en sus hogares? ¿Ah? Leer la Biblia. Solo leyendo, pasar bomba. No, pero yo les pido que a los caballeros, a los que están casados, vos todavía no, no estás casado. Ajá. Ajá. Ok. Que no anduviera, que cuidara su casa, no la del vecino. Entonces, esa es una regla de un recién casado. Cuando es oveja, la esposa, una vez habla el pastor y ella oye. ¿A qué horas manda acostarse a sus hijos? No les ha puesto regla, tampoco.
O sea, no hay un horario establecido para que se vayan a acostar. 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Ah? Ya va queriendo, dice aquel. Pero el punto es, como usted quizás no ha puesto regla, ¿va?, que cuando hay pastor y hay ovejas, una vez dice el pastor, la hora de acostarse de lunes a ¿qué? A jueves, porque van a la escuela, ¿va?, van a ser las 10 de la noche, o qué sé yo, las 9 de la noche, por decir algo. Una vez lo dice y las ovejas oyen la voz del pastor. Fíjese. Ahora, otra señal de la oveja. Son mansas, babo. Son mansitas. No tiran patadas, no muerden, no tiran ¿cómo es la palabra? ¿Corneada o cornazo? Corneada. No tiran corneada. No son ovejas acorneadoras. Entonces el pastor no anda ahí, el que pastorea cabros, sí, hermano, ahí anda con cuidado, porque los cabros de repente, ¡pa!, va pasando el pastor por ahí, ¡pa!, la patada, ¿va?, los cabros, pero las ovejas no. Entonces cuando un padre de familia tiene ovejas, no se preocupa de que lo maltraten, ni su mujer ni sus hijos, porque son ovejas. Mire qué bonito tener un rebaño en la casa, ¿va, hermano? Qué precioso. Cuando el pastor habla, ellas paran las orejitas rapidito, oyen y obedecen, son bien obedientes. Mansitas, 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 obedientes, dependen completamente de su pastor, las ovejas. Dice que oyen la voz, dice la Biblia, de su pastor y le siguen. Es decir, el pastor dice, vámonos para el culto, y ahí van todos, el chorrito de ovejitas detrás de él, va para la iglesia. O sea, el pastor tampoco las manda, porque como ellas siguen al pastor, va. Eso significa que el padre de familia tiene que ser ejemplo para ellas. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya son las 8 de la noche. No el tema, ¿va?, sino que ese punto. Ahora, le voy a leer este otro verso. Génesis 29, 9 y 10. Génesis 29, versos 9 y 10 dice, mientras él aún hablaba con ellos, este era Jacob, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Pero mire pues, lo que estaba haciendo ella era pastoreando ovejas. La mujer que se buscó, de la que se enamoró Jacob, era una pastora de ovejas. Entonces, esto significa que cuando en una familia se evoluciona y se convierte en un rebaño, también la esposa llega a ser pastora, fíjese, de los hijos. Entonces yo creo que en la medida que ella crece como oveja, como se deja pastorear por su marido, pues, entonces también ella crece como pastora y aprende a dirigir y a pastorear a sus hijos. Es decir, a cuidarlos, a alimentarlos, a protegerlos, sin ir al extremo de la sobreprotección, porque cuando se va al extremo de la sobreprotección, lejos de hacerles bien a los hijos, lo que se les hace es mal. Algunos dicen pues que la sobreprotección termina castrando la vida de un joven o de una señorita, porque estamos hablando no físicamente, ¿va? Entonces, sin irse a ese nivel de sobreprotección, la madre también protege a sus hijos, los guía, lleva con esto el proceso del Salmo 23, ¿verdad? Llevarlos a las aguas de reposo, llevarlos a los pastos verdes, conducirlos por las sendas de justicia, confortarles el alma, ir con ellos
a través del valle de sombra y de muerte, cuando ellos pasan cualquier tipo de valles que pasan, ¿va? Se les acompaña, se está con ellos, todas las funciones pastorales, que por cierto aparecen en Juan capítulo 10. Si quiere, búsquese Juan capítulo 10, por favor. Lo vamos a leer, déjeme ver desde dónde, yo creo que desde el verso 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya hasta se me perdió aquí la Biblia, hermano. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 10, le voy a leer. ¿Cómo dice la palabra de Dios en el verso 1? De cierto, no es, o sea, no es pastor, sino que es un ladrón. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea que hay ladrones y hay salteadores de ovejas, y las señales que tiene que entrar por la puerta. Yo le pregunto, ¿quién es la puerta en el rebaño de la casa? ¿Quién es la puerta? El esposo, el pastor. Bueno, lo dice el Señor ahí, él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y si el padre de familia es el pastor de la familia en el hogar, pues la puerta es el padre de familia. Es decir, que si alguno quiere algo, imagínense el ejemplo que le voy a poner. Si alguno quiere algo con Rodrigo, platicar, hacer algún negocio, qué sé yo, lo tiene que hacer conmigo. Ya no digamos con Berenice, ¿va? Es decir, que aquellos que andan de novio y de novia y no sabe el suegro, están subiendo por otro lado, no están entrando por la puerta, sino que están subiendo por la ventana, por algún portillo que quizás tiene el vallado, por ahí se están metiendo. Y acuérdese que los que entran por el portillo, según la Biblia, son las serpientes, ¿va? Entonces tenga cuidado aquel que anda pretendiendo a alguna señorita y no lo está haciendo de la forma correcta, porque la forma correcta para entrar a ese rebaño, como ella es una corderita y el hermano se quiere casar con una corderita, quiere que su esposa sea una cordera y él ser un pastor y tener un rebaño en su casa, entonces cuando vaya por esa corderita tiene que entrar por la puerta. Amén. Y la puerta es el padre de familia. Pero voy a seguir leyendo. Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. O sea que las ovejas oyen la voz del pastor. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, las ovejas solo oyen a su pastor, no oyen a otro. Y eso está comprobado. Que una oveja, su oído es marcado definitivamente por su pastor y no oye a otro. Eso significa que cuando en una casa hay un rebaño y un pastor, las ovejitas ahí, tanto la esposa como los hijos, la única voz que oyen es la de su pastor en la familia, familiarmente hablando. Y si hablamos eclesiásticamente hablando, pues tienen un pastor también en la congregación. Y como aprendieron a oír en su casa, no les cuesta oír también en la congregación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el problema es, hermanos, que cuando no hay cuando no hay un desarrollo, pues un crecimiento de este nivel, cuando no se evoluciona a la estatura de pastor en la familia y obviamente ni los hijos ni la mujer evolucionan a ovejas, entonces el oído no está marcado. O tal vez sí ellos pueden ser ovejas, pues, pero el padre de familia no ha marcado el oído de los hijos. Y ellos no oyen solo su voz, sino que oyen la de cualquiera. Y ese es un problema, porque acuérdese que hay un montón de influencias negativas en el medio que pueden llevar a nuestros hijos y aún a la esposa a cometer gravísimos errores. Lamentablemente así es. Acuérdense pues cuál fue el problema del primer matrimonio. ¿Cuál fue el problema? Ayúdenme a predicar. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Ayúdeme pues. ¿Oía Eva solo a Adán? Ese era el problema.
oía también a las culebras. Entonces tenga cuidado, hermanita, no vaya a estar oyendo usted a una culebra cascabel, que le vaya a estar minando su oído, alegrando su oído, y deje de oír al pastor de su familia, a su esposo, pues. Y eso es en todo sentido, ¿va? Una voz del enemigo se puede manifestar para que la mujer se vuelva insujeta con su esposo, para que no le obedezca, y si ya no le obedece, pues va a dejar de ser oveja, va a involucionar. Le pueden meter muchas cosas en su cabeza, le pueden hablar del movimiento de liberación femenina que es tan famoso en este tiempo, ¿verdad? Y eso le va a envenenar su alma y va a dejar de ser oveja. Y no le digo en qué se va a convertir, porque a lo mejor se hace una culebra tremenda, ¿va? Aquella que era oveja en algún momento, es peligroso. Igual los hijos. Miren muchachos, los que son hijos de dominio todavía. Díganme, amén, los hijos de dominio. Mire, hay más que adultos ahora, ¿va? Jóvenes. Mire pues, ustedes no pueden estar oyendo a otro que no sea su papá. ¿Cómo es posible que un jovencito bien fácil oye a su amiguito allá en la calle que le enseña cosas feas y no oye la instrucción de su padre? Si la Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. O sea, oye, porque eso te va a liberar, dice la Biblia, de un montón de cosas feas. Pero generalmente a los hijos les cuesta mucho oír la voz del padre y con facilidad oyen la voz de algún bandido allá en la calle, que les comienza a meter cosas en su mente que no deberían de ser así la cosa, pues. El hijo debería tener su oído cerrado a las cosas de la calle y abierto a la instrucción de su padre y a la enseñanza de su madre. Entonces, cuando el hijo es oveja, tiene marcado el oído. Y cuando oye una instrucción que va en contra de lo que en su casa se ha enseñado, entonces dice, no, esa voz no es la de mi padre. Esa voz es la de la serpiente, como la que oyó Eva. Entonces, yo creo que nuestro oído pues tiene que evolucionar, tiene que ser despertado y que aprendamos a discernir las voces que oímos, porque en el huerto hemos enseñado que se oía la voz de Dios, se oía la voz del hombre, pero también se oía la voz del enemigo. Y Eva no discernió pues que quien le hablaba en aquel momento no era ni Dios ni su esposo, sino que quien le hablaba era el mismo diablo. Ella no lo pudo discernir, y luego Adán quizás tampoco lo discernió, puesto que comió del fruto, aunque Pablo dice que Adán no fue engañado, ¿verdad? Sino que solo la mujer, es decir, que él pecó con conocimiento, porque quizás tuvo amor del bueno por Eva, y dijo él, no caiga solo ella, voy a caer yo con ella. Sin embargo, pues el punto es que el oído de Eva no estaba marcado por la voz de su marido, por la voz de su pastor. Y la oveja en la familia tiene que tener esa marca. Es decir, si el número 100 se está dando en el hogar, pues tiene que ser un rebaño, y un rebaño de ovejas. Entonces, si los hijos no tienen el oído acostumbrado a oír solo la voz de su padre, a lo mejor no sean ovejas todavía. Porque los cabros esos oyen a cualquiera y si les ofrecen algo, ahí van. ¿Sí me entiende? Les ofrecen algo, ahí van. Los burros también. Los burros son haraganes y necios, pero les ofrecen algo, ahí van, caminando y llevando la carga que les impongan. Dicen que lo que hacen con los burros para hacerlos trabajar, como esos, ni acial, ni chilillo, ni nada los hace caminar, ¿va? Entonces al burro lo que hacen algunos es que con una varita se la amarran en el buche al burro y le cuelgan adelante una mazorca de maíz. Y el burro, con tal de querer alcanzar la mazorca de maíz, ahí iba caminando. ¿Me entiende? Entonces hay muchos hijos que así son, que si les ofrecen algo, como no tienen su oído marcado, ahí van. Y son aquellos hijos que en la casa crecieron, que cada vez que lo mandaban a hacer algo, decían, ¿y qué me vas a dar?
y los padres los acostumbraron a pagarles, a darles una moneda, qué sé yo, porque hicieran algo, porque no es así la cosa. Los hijos tienen que aprender a servir en la casa. Y eso lo vamos a estudiar si algún día platicamos la medida del número 30 en el hogar, ¿verdad? Que tenemos que aprender a servir. Pero mire, pues ya llegué a la hora que quería terminar de predicar y no voy ni a la mitad. Mejor le voy a seguir leyendo. ¿En cuál verso íbamos? El 4, ¿verdad? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas, pues, va delante de ellas. Entonces, eso significa que el esposo que llega a la estatura de pastor camina delante de su rebaño, es decir, le siguen. Él es un líder en todo sentido, sobre todo en lo espiritual. No manda a sus hijos a la iglesia, sino que él va delante y ellos le siguen. No les dice, hijos, sirvan aquí, sino que él les da ejemplo, lo miran servir y como miran que su papá sirve, también sus ovejas sirven. ¿Qué más dice? Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Gloria a Dios. Mas al extraño no seguirán. Eso es lo bueno de que sus hijos, hermanos, sean ovejas. Al extraño no seguirán. Si alguien les dice, mira, venite, te voy a regalar un par de puros de marihuana, que el Señor reprenda al diablo, le va a decir el otro. Le aseguro que hasta en lengua va a hablar ese cipote, reprendiendo al amigo que lo está invitando a cosas que son indebidas. ¿Por qué? Porque su oído está marcado por su padre. Entonces, cuando les habla otro, que es un extraño, no lo oyen. Mas al extraño no seguirán. Amén. Vamos a ver una película pornográfica. No, eso no me lo han enseñado a mí. Vayan a verla usted. Dice el hijo oveja, que tiene el oído marcado por su padre. Vamos a echarnos unas cervecitas, le dicen los amigos. Va. Renuncio, le dice el otro. Eso no me lo ha enseñado mi padre. Porque no conocen la voz de los extraños. Así dice el verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Van a salir huyendo, van a decir, no, este amigo no me conviene. Este fulano me está dando malos consejos, es una mala influencia para mí. Entonces me aparto. Este gay, dice, es del otro equipo. No, yo no quiero juntarme con él porque eso se me puede pegar. Dice el jovencito que tiene marcado el oído por su padre, o sea, es una señorita y anda una lesbiana por ahí, aunque sea salvadoreña, pero no va a pensar que es de lesbia. Aunque sea salvadoreña, pues, pero que le gustan las mujeres, dice renuncio. Eso no es así, porque tiene marcado su oído por su padre, que es un pastor. Ok, verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yo espero que usted sí esté entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano, porque estamos hablando alegóricamente, pues, pero espiritualmente así tiene que ser. El verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, como no entendían lo que él les hablaba, volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el padre de familia es la puerta de las ovejas en su casa. Es decir, que todo aquel que no es de su familia y llega a su casa, como le dije hace unos minutos, tiene que entrar a través del padre de familia, tiene que pasar por él. Y cuando decimos también que el padre de familia es la puerta del rebaño, eso significa, acuérdense que en un rebaño, pues cuando está el rebaño en un aprisco, las ovejas solo entran y salen por una puerta. Por eso es que Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y él dijo, el que por mí entrará y hallará pastos, saldrá y hallará pastos. Entonces, cuando decimos que el padre de familia, como pastor de la familia, es la puerta de ese rebaño, eso significa que los hijos no pueden salir a la hora que se les da la gana y regresar a la hora que se les da la gana, sino que tiene que ser autorizado por el padre de familia. Están pasando por la puerta. Cuando piden permiso para hacer algo, están pasando por la puerta. Aunque no digan amén los jovencitos y señoritas. Y miren, ahí no aplica ese refrán con el que no estoy de acuerdo, que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso no puede ser en un hogar, y los padres de familia no lo podemos permitir, ¿va? Porque se van a ir mal acostumbrando. Pero mire pues, el hijo que es oveja, la hija que es oveja,
pasa por la puerta, cuando sale y cuando entra. Es oveja, pasa por la puerta, no se sale por la ventana, no se tira por el balcón y tiene un lazo amarrado ahí y se baja y se va a las andadas en la noche y regresa de madrugada y cuando su papá llega lo haya bien dormidito ahí, ¿va? Sale por la puerta. No hablamos solamente de salir físicamente por la puerta, sino que su papá le autorice. Es que eso es lo que lo va a bendecir, hombre. Y no, el Señor dice, pues el que por mí entrare, entrará y va a salir a otra dimensión, va a hallar pastos verdes, es decir, va a hallar reposo, va a hallar la vida en abundancia. Entonces, aquel hijo que aprende a entrar, porque es una oveja, pues, a entrar por la puerta de su padre, a entrar y salir, sepa que Dios lo va a bendecir en gran manera. Sigue diciendo la palabra de Dios: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Tengan cuidado con los salteadores y tengan cuidado con los ladrones. ¿Por qué? Porque el Señor repite en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es decir, aquel hijo, oveja, en un hogar, que entra y sale por la puerta, que es su padre, siempre va a estar a salvo, porque está bajo protección, está bajo cobertura. Si va a salir a hacer alguna diligencia, él va bajo cobertura, él va autorizado por su padre, y eso lo mantiene a salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, es decir, va a hallar reposo, va a hallar la vida en abundancia, va a hallar bendición. El verso 10 dice, el ladrón, que es la antítesis del pastor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Acuérdese que cuando le ponen una I, porque ahí tendría que llevar una coma después de hurtar, ¿verdad? Según la gramática. ¿O no sabe usted de gramática? La gramática dicen que es el arte de sembrar grama, ¿va? Ahí tendría que llevar una coma después de hurtar. Hurtar, coma, matar y destruir. Pero lleva una I. Eso significa que se dan las tres cosas conjuntamente, pues. Entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, el ladrón pues va a llegar a robarles sin que se den cuenta en la familia los valores preciosos, espirituales y eternos. Cuando vengan a sentir, ya no van a querer congregarse, ya no van a querer servirle al Señor, porque el enemigo les hurtó, les robó y luego les mató el anhelo, el deseo de servir al Señor. Mata la relación en el hogar de padres e hijos, la relación conyugal, y lo último es la destrucción. Entonces, que el Señor reprenda al diablo. Nuestros hogares tienen que ser, hermanos, pienso yo, pues rebaños bien establecidos, para que no se den esas tres cosas, para que el ladrón no llegue, hurte, mate y destruya. Verso 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, detengámonos un ratito en el buen pastor y el asalariado. Hay padres de familia que no le interesan sus hijos y que no le importa si hacen bien o hacen mal, si se descarrían en el camino o no, si se congregan o no lo hacen, si le sirven al Señor o no lo hacen, no le importan. Eso vienen a ser como este tipo de pastores que se vuelven asalariados y que ve venir al destructor y no le importa. Le dicen, mire, su hija dicen que anda con una lesbiana por allá. Está bueno si así está el tiempo en estos dorados días que vivimos, dice el asalariado. Pero el padre de familia reacciona diferente. El asalariado, hermano, le dicen
algo de su hijo, de su hija, no lo toma en cuenta, pero el que es el pastor y que está pendiente de sus hijos, de su rebaño, rapidito va a ver qué sucede y mira qué puede hacer. Le dijeron a un hermano por allá acerca de su ovejita, acerca de su esposa, pues, le dijeron: hermano, cuide su esposita. Fíjese, pues solo eso le dijeron. Y la primera vez que eso le dijeron, él pensó que le estaban diciendo que la cuidara nada más, ¿va? Pero ya cuando se lo dijeron 2 veces y una tercera vez, dijo: ¿y qué estará pasando? Y resulta que un ladrón había llegado, ¿va? Y le estaba robando la ovejita. 3 veces le dijeron, o sea, los que sabían el rollo le dijeron: cuide su ovejita, cuide su esposita, le dijeron. El asalariado no le importa, pero el pastor, el que mira a las ovejas como propias, ese sí, dice que da la vida por ellas. Entonces, cuando un marido llega al nivel de pastor y su mujer al nivel de corderita, da la vida a él por ella. Porque hay maridos que le dicen mi vida a la mujer, pero mejor le deberían decir mi muerte, ¿va? Porque nada que ver. No se trata de decirle mi vida, sino que estar dispuesto a de plano dar la vida por ella. Aunque mal paguen ellas, diría don Chente, ¿va? No, la ovejita no paga mal. Las que pagan mal son las cabras y las burras, pero las ovejitas, nada que ver. Son ovejitas y muy mansas. Entonces, acuérdense que la señal del pastor, pues, es que da la vida por sus ovejas. Da la vida por su rebaño. Da la vida por su mujer. Da la vida por sus hijos y por sus hijas. Claro, quizás, repito pues, no es oveja la mujer o el hijo, o él no es pastor, ¿va? Entonces no se puede dar esta señal. Así que el asalariado, verso 13, huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice que este tipo de cosas también sucede mucho cuando los hijos no son biológicamente propios. Y en ese sentido, pues, yo creo que se tiene que entender que cuando un hombre se casa con una mujer con hijos, se casa con ella y con los hijos. O si una mujer se casa con un hombre con hijos, se tiene que entender que se casa con el hombre y también con los hijos. Y no puede decir, son los hijos de mi esposo o los hijos de mi esposa. No, tiene que decir como el hermano Martín, ¿va? Yo siempre le he admirado mucho eso al hermano Martín, que adoptó a sus hijos, pues a Bonnie, a Kevin, y hasta el día de hoy para él son sus hijos, y para ellos también él es su padre, ¿va? Que bueno, así tiene que ser, así tendría que ser, pero en muchos casos, pues, esos padres adoptivos, porque yo creo que no deberían en un matrimonio cristiano, que es un matrimonio, ¿qué le digo?, ya sea reconstruido o que se dio, pues, que por alguna razón alguien se casó con un cónyuge con hijos, no debería existir la palabra padrastro ni madrastra, sino que solo papá y mamá. Porque si, repito, si el hombre se casó con la gallina, se casa también con los pollitos. Y eso significa que los hijos de su esposa pasan a ser sus hijos. O los hijos de su esposo, que no son suyos, también pasan a ser sus hijos. ¿Amén o no amén? Y también son ovejas. Entonces, cuando un padre de familia no le importan los hijos de su mujer, no los mira como propios, entonces se ha vuelto no un pastor de la familia, sino un asalariado, que le vale un pepino a lo que les puede pasar a sus hijastros, digámoslo de esa manera, pues, porque entonces no son hijos, no se ha dado la verdadera adopción. Entonces el Señor dice en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es otro punto. Mire, pues, el tiempo se nos acabó y yo me he entretenido mucho en este capítulo porque todavía tengo otros versos que leerle. Pero fíjese que cuando un pastor, o mejor dicho, cuando un padre de familia evoluciona a la estatura de pastor, conoce bien a sus hijos y a sus hijas, conoce a su mujer. Y cuando digo que los conoce, los conoce en los tres
en los tres elementos. Les conoce su espíritu, su alma y también su cuerpo. Conoce su nivel espiritual, su estatura espiritual, conoce su alma, se da cuenta cuando algo anda mal pues en su alma, o cuando algo anda mal en su cuerpo, el que es pastor de la familia. Y para eso pues usted sabe que de repente uno también necesita revelación. ¿Amén o no amén? Que de repente usted mira a su hijo, ¿qué hace si lo mira cojeando para caminar? ¿Qué piensa? Y si usted, no, mi hijo no camina así, a este algo le pasa. Pero estoy hablando físicamente. Si aplicamos eso al alma y al espíritu, si de repente miramos algo anormal, nosotros reaccionamos y miramos en qué les ayudamos, qué podemos hacer, si hay que corregir algo o regañar o castigar incluso, pues se hace. Pero si no se conocen, no se puede hacer nada. Pero algunos dicen, cuando les dan queja en la escuela, no, eso no es cierto, yo conozco a mi hijo o a mi hija y él o ella no es capaz de hacer eso, y resulta que sí lo ha hecho, entonces no lo conoce. Y como no los conoce, tiene otro concepto de lo que realmente son. Y en ese sentido, mire hermano, necesitamos conocer a nuestros hijos. Conocerles lo bandidos que son o que pueden ser, y conocerles también las buenas cosas que tienen, las buenas cualidades. Porque si no, ¿cómo los va a corregir? ¿Cómo los va a dirigir? ¿Cómo los va a encarrilar por el camino correcto, el camino del Señor? Si no los conoce. Entonces, el pastor conoce sus ovejas. Yo creo que vamos a tener que continuar el tema, hermano, porque hay tanto de qué platicar. Por ejemplo, hay un verso en el que se dice la palabra de Dios, se le dice al pastor: sé diligente en conocer el rostro de tus ovejas. A veces con solo mirarle el rostro a la mujer uno tiene que saber que algo pasa, pues, ¿o no? Si es oveja y es pastor el marido y es diligente como pastor, va a verle el rostro. A esta vieja algo le pasa, a esta mi corderita, perdón, algo le pasa. Vamos a ver en qué le ayudamos. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí continuamos tal vez la otra semana u otro día, cuando el Señor nos diga. Y póngase de pie, por favor. Vamos a orar y pidámosle a nuestro Dios, hermanos, que nos ayude, que Él permita que nuestro hogar sea un verdadero rebaño, y que podamos, los padres de familia, alcanzar la estatura de pastores del hogar, y que los demás, los hijos de dominio y las esposas, pueden convertirse también en ovejas. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, te suplicamos, Señor eterno, que tu palabra no vuelva vacía. Que permitas, Señor, en tu misericordia, que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, clavada con clavos hincados. Que se dé en nuestra vida el fruto que tú esperas que produzca tu palabra en nosotros. Ayúdanos a evolucionar en los hogares, que alcancemos, Señor amado, la medida del número 100. Es decir, que nuestro hogar sea un rebaño de ovejas. Que los esposos y padres de familia alcancemos la estatura de pastores, que crezcamos hasta llegar a la estatura de pastores en el hogar, que funcionemos como pastores del rebaño en nuestra casa, el rebaño que tú nos has delegado, y que los hijos de dominio y también las esposas puedan evolucionar a corderos y corderitas. Padre, que se den las características de rebaño en todos los hogares aquí representados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, y que esa bendición de tener un rebaño de ovejas en la casa la tengamos todos los padres de familia en esta congregación. Padre, bendice a aquellos que nos han visto a través de las redes y a través de la televisión. Padre, ayúdales, que sus hogares, Señor, tu palabra les active para convertirse en un rebaño de ovejas, y que cada uno de los padres de familia sea un pastor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Bendícenos en gran manera.
Despídenos en paz y llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Que Dios le lleve con bien hasta su casa.